Our next guest, he comes from Palo Alto. His name is Jesús Díaz Tenemos con Barrero. nosotros a He's a Jesús Díaz pre-sales Barrero system engineering de Palo manager Alto. for Spain and Es Portugal. gerente principal de ingeniería para España y Portugal con más de 20 años de experiencia trabajando en el ámbito de la seguridad. Por lo tanto, por favor, un aplauso para Jesús Díaz Barrero de Palo Alto. Y el título de su charla es Luchando contra el malware a través de una plataforma de seguridad de nueva generación. Y seguramente vamos a disfrutar de su conferencia. Y nos veremos en unos 35 minutos. Si tienen preguntas, pues preguntaremos a Jesús más tarde. Gracias. Buenas tardes. El objetivo para los próximos 40-45 minutos es enseñarles cómo una plataforma moderna lucha contra ataques reales por aplicaciones de software maliciosa. Básicamente me gustaría cubrir todo lo que hacemos en una empresa real. La mayoría de ustedes siguen estudiando. Todavía son estudiantes y yo creo que sería muy interesante entender cómo se desarrolla la seguridad en una empresa real. Y este va a ser mi objetivo para los próximos 40-45 minutos. Es un mal momento, entiendo, porque después del almuerzo a mucha gente le entra sueño. Voy a intentar todo lo posible para evitar que se duermen. Voy a ofrecerles algunos ejemplos reales para que tengan mejor idea de lo que hacemos y que no sea simplemente tonterías de marketing. Y si tenemos tiempo, pues estaría encantado de contestar cualquier pregunta o comentario. Mi amigo y colega está conmigo, entonces tenemos también un stand y podemos contestar cualquier pregunta o consulta que tengan ahí. Me gustaría empezar explicando la idea. El objetivo es impedir el malware. Y a nosotros nos encanta la palabra prevenir, impedir. Y siempre trabajamos en cuanto a la detección, sobre todo en el caso de software malicioso. Pero si nuestro viaje termina con la detección, entonces no estamos haciendo nada positivo para combatir estos temas. Por lo tanto, nos encanta la prevención. Todo lo que hacemos está relacionado con la prevención. Para evitar el software malicioso moderno tenemos que trabajar en tres ámbitos en términos sencillos. Vectores de ataque, métodos de entrega y finalmente, en tercer lugar, cómo bloquear. Bueno, información básica, seguramente conocen esta información. ¿Cuáles son los vectores de ataque? Todos ustedes saben lo que son este tipo de exploits. Exploits son pequeños programas que intentan utilizar algún tipo de vulnerabilidad para que el programa o la aplicación funcione de otra forma y distinta al propósito original. Hay diferentes tipos de exploits y es una forma de proporcionar software malicioso. Cada vez que hay un exploit, ¿hay malware o software malicioso? Pues por supuesto que no. Por otro lado, los macros. Los macros típicamente son documentos de oficina, de Office, que suelen afectar nuestro contenido y al activar los macros el software malicioso se entrega. Muchas veces hay personas que descargadores que utilizan estas tipos de técnicas y también ejecutables, executables en inglés, que funcionan muy bien. El año pasado en España hubo una campaña en la que los atacantes fingían ser una empresa eléctrica y mandaban un código binario indicando que pues hemos cobrado 800 euros en su última factura de luz. Y si no están de acuerdo, pueden abrir el documento adjunto para obtener más información. Y a mucha gente se les engañó de esta forma, incluso si no utilizaban o no estaban registrados con esta empresa eléctrica. Es una reacción natural humana. Si pueden ejecutar contenidos, entonces proporcionan datos completos al software malicioso. En cuanto a los vectores de ataque y la prevención, hay que tener en cuenta estos tres vectores principales. En cuanto a los métodos de entrega, podemos hablar de tres. Tenemos conjuntos de exploits y seguramente la mayoría de ustedes saben lo que son.
funciona de forma muy fácil. Un usuario visita una página comprometida. Si es una página reputable, entonces hay más probabilidad de que el víctima va a hacer clic sobre esa página web. Normalmente utilizan algún tipo de marco, e-marco, algo que es totalmente invisible al ojo humano. Y en el trasfondo lo que hace es una puerta de entrada para el código malicioso. Y normalmente lo que suele hacer un exploit kit es dejar una huella intentando entender qué tipo de dispositivos utiliza el usuario para conectarse, porque según el dispositivo de conexión, el ataque puede variar. Y hay mucha información sobre los exploit kits que conocen. En el mercado negro, algunos dicen que tienen una tasa de éxito de 40%, es decir, 4 de 10 dispositivos que se ven afectados por estos exploit kits se ven comprometidos. Una vez comprometido el dispositivo, se puede inyectar el software malicioso. Es una forma de entrega y, por otro lado, son documentos adjuntos en los correos electrónicos. Por ejemplo, adjunto mi factura y fingiendo ser la eléctrica, y si el usuario hace doble clic sobre el archivo, pues ya está. Es muy fácil. No creo que hay que dedicar mucho tiempo explicando esto. Esto suele incluir o contener un macro y se infecta al usuario, tal y como vemos en este ejemplo, o ransomware, es decir, software de secuestro y luego los atacantes piden un rescate. Y después tenemos los drive-by downloads, que son muy parecidos a los exploit kits. Básicamente, una descarga drive-by es una descarga impulsada o activada por el atacante. Normalmente el usuario visita una página comprometida, la página web explota algún servicio sin que el usuario lo sepa. Normalmente utilizan marcos invisibles, sobre todo para los exploit kits. Si el exploit tiene éxito, va a descargar el software malicioso que después se instale. Para los que conocen meta-exploits, el payload que se suele cargar para un descarga drive-by es un Excel. Se descarga el Excel y luego se ejecuta el software malicioso. Seguramente la mayoría de ustedes conocen este tipo de sistemas. Y ahora la pregunta más difícil: ¿cómo bloquear estos ataques? ¿Cómo podemos prevenir estos ataques? Como dije al principio, estamos obsesionados con bloquear, con prevenir. Todo lo que hacemos es para bloquear ataques. Hay que controlar, por supuesto, múltiples vectores de ataque y múltiples métodos de entrega. El reto hoy en día es que hay que aplicar esto a nivel perimetral, pero el problema es que los usuarios son muy móviles hoy en día y muchas veces el perímetro no es suficiente porque tampoco se ha definido de forma clara. Por lo tanto, tenemos SaaS, el software como servicio. Voy a hacer algunos ejemplos después utilizando SaaS como aplicación. Y los puntos finales también cambian. Si yo me marcho de la oficina para venir aquí a ofrecer esta conferencia, mi portátil debe estar protegido. Estos son los retos para las empresas que intentan ofrecer protección real en el mercado. Y una vez que tengamos una visión clara acerca del paisaje de ataques, cómo funcionan los ataques y cómo se entrega este software malicioso, cómo se pueden bloquear los ataques, pues el enfoque es muy sencillo. Hay 3 pasos que me gustaría explicar más tarde en mi demo, si todo funciona bien. En primer lugar, intentamos reducir la superficie de ataque. Ese paso es crítico. ¿Qué queremos decir por eso? Pues hacer que este objetivo sea mucho más pequeño. ¿Y cómo lo hacemos? Ahora voy a explicar, pero en primer lugar hay que entender esta idea. Es imposible hablar de 100% seguridad. Si alguien dice que ofrece 100% seguridad, le está mintiendo. Es imposible. Pero al decir que queremos reducir la superficie de ataque, reducimos las probabilidades de ataque. Y lo hemos visualizado así. En esta diapositiva vemos los resultados de un estudio muy interesante que nosotros realizamos a través de un instituto que está realizando muchos estudios sobre diferentes aspectos relacionados principalmente con la ciencia informática. Y en este caso,
era solo en Europa. Pedimos a los participantes realizar entrevistas con hackers europeos para entender su comportamiento. Básicamente era abordando el aspecto social de los atacantes. Y aquí tenemos el informe total, completo. Vamos a compartir la presentación con todos si quieren leerlo en más detalle. Pero es importante destacar en qué momento abandonaron los atacantes, cuál era el momento para cambiar a otro objetivo, porque el objetivo era demasiado pequeño en este caso para seguir con su intento. Después de 5 horas, un 13% se consiguieron frenar, 13% de los ataques. Después de 10 horas, 24% de los ataques. A 20 horas, 36%. Y a 40 horas, 60% de los ataques se consiguieron prevenir. Nunca vamos a llegar a un 100%, pero esto es lo que quería decir por reducir la superficie de ataque. Y esto siempre ha formado parte del ADN de la empresa. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí es donde entra la plataforma. El primer entregable era esta imagen que vemos aquí. Básicamente, procesa todo el tráfico en la capa 7. Y ahí es donde se marca la diferencia. Y entender claramente, sin ningún tipo de configuración específica por parte del operador, todo el tráfico independientemente del bot y también independientemente de su configuración. En vez de decir que es dirección IP 11111 a través de la puerta 80, indicará que es una sesión de web browsing, de navegación en web, o una carga o subcarga o descarga de Gmail, o que alguien está posteando alguna información. Los cortafuegos se inventaron hace muchos años y el protocolo que se suele utilizar hoy en día, el Stateful Inspection, fue inventado por Checkpoint en 1992. La mayoría de ustedes seguramente ni siquiera se habrían nacido. Y el concepto básico era utilizar puertos y protocolos. En 1992 eso estaba bien, porque cada aplicación seguía una regla no escrita, es decir, que cada aplicación tenía su propia puerta. ¿Qué pasa hoy en día? Pues todo el mundo lo sabe. Hoy tenemos lo que se conoce como la webinización. Gran parte de las aplicaciones modernas tienen la capacidad de trabajar en diferentes puertos. Y si mi dispositivo de seguridad solo aprende de los puertos y los protocolos, perdemos gran parte de la información. Por eso decidimos hacer algo sobre la capa 7. Después lo voy a mostrar en un ejemplo, en un demo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no voy a permitir nada por puerto 4.3, solamente lo que necesito para la empresa. Si es una universidad, serían las aplicaciones necesarias para el aprendizaje. En el ámbito financiero, solo se permitirían aplicaciones necesarias para el negocio financiero y para realizar operaciones financieras. Gran parte serán a través de la puerta 443. Solo estoy ejecutando las aplicaciones necesarias. Y por otro lado, tenemos que considerar el ID de usuario. Hoy en día los usuarios, como he dicho antes, son muy móviles. Ya no se puede confiar en la dirección IP porque la dirección IP cambia con frecuencia, ¿es verdad? En este momento yo puedo conectar, si yo vuelvo a mi stand, quizás tendré Wi-Fi o una conexión por cable, pero sigo siendo Jesús, y Jesús tiene derechos en esta empresa. Por lo tanto, lo que User ID intenta hacer es mapear usuario igual a dirección IP o varias direcciones IP, porque puede que tenga diferentes dispositivos. Tengo mi móvil aquí, mi portátil. Por lo tanto, tengo al menos 2 direcciones IP. Y también aprenderá cuál es mi función o papel en la empresa. Y típicamente nosotros solemos integrar con servicios EDAP. Ajustamos o alineamos direcciones IP con usuarios y después usuarios con papeles o funciones, intentando averiguar si yo soy ingeniero, vendedor o si soy investigador de amenazas, porque los derechos que el sistema debería ofrecerme o otorgarme son totalmente distintos. Espero que lo entiendan. Y simplemente realizando estas dos cosas conseguimos reducir un 60% los ataques en esta superficie.
No permitimos nada más a través de la puerta 443, solo aplicaciones reales. Hay mucho software malicioso que intenta esconderse en puertos conocidos. Puerto 443 suele ser abierto, por lo tanto nadie lo va a encriptar o cifrar. Esto ya se ha acabado. Solo vamos a permitir aplicaciones reales, pero tiene que ser YouTube, por ejemplo, y solo para los usuarios reales que están detrás de esta aplicación que cumple con este derecho obligatorio. Este fue el primer paso para impedir los ataques. El segundo paso consiste en frenar o impedir lo que ya sabemos que es malo. Y esto es lo que hacemos en el segundo paso, previniendo amenazas conocidas. Y quizás no queremos permitir a páginas pornográficas o páginas de software malicioso. Esto consiste en realizar pruebas antivirus, anti-software malicioso y bloqueo. ¿Tiene sentido que en mi empresa todo el mundo tenga la capacidad de descargar y ejecutar nuestro archivo? Seguramente no. Tenemos departamentos con ingenieros que se encargan de las plataformas y de la instalación de software. Entonces, no tiene sentido que todo el mundo pueda descargar estos archivos. Y también hay que saber algo acerca del tráfico GNS. Básicamente lo que hacemos es alimentamos esta plataforma con todo lo que aprendemos en este momento en cuanto a la software malicioso, inyectándolo en forma de firmas. Y esto se hace y funciona bien porque tengamos en cuenta el usuario y la aplicación como contexto. Como verán en el demo que voy a mostrarles, como demostrador, lo único que tengo que hacer es configurar una política que permite absolutamente todo, donde se encuentra toda la seguridad. A la hora de crear la empresa, decidimos crear una forma específica para analizar los paquetes, un sistema de procesado que nos permite hacer todo sin degradar rendimiento. Entiendo que puede resultar o sonar algo optimista, pero es así, y quizás más tarde, si tenga tiempo, lo puedo explicar. Bueno, podemos activar toda la seguridad, pero tenemos preocupaciones acerca del servicio. Muchas veces el servicio va por encima de la seguridad. Yo trabajo aquí porque mi servicio tiene que mejorarse. Si mi servicio se mejora, me da igual el servicio. Y el contexto es muy importante. Básicamente, el contexto consiste en permitir absolutamente todo. Y el dispositivo puede detectar que el usuario está realizando una sesión en Facebook. Y de esta manera solo identificar mecanismos de prevención que son relevantes para Facebook. La siguiente sesión sería FTP. Con estos mecanismos puedo extraer solo los que son relevantes para FTP. Seguramente estarán de acuerdo que hacer que la seguridad o aplicar seguridad de FTP en Facebook no tiene sentido en absoluto. Y eso es básicamente lo que estuvimos haciendo hasta el 2011. Estábamos bastante contentos. El problema es que los atacantes son bastante inteligentes y se dieron cuenta que era fácil modificar el software malicioso, incluso en los ataques, utilizando algo que se conoce como polimorfismos. Seguramente entienden lo que significa polimorfismo, pero observamos una reintroducción de polimorfismos en 2010-2011. Básicamente se trata de utilizar una automación realizando pequeñas o leves modificaciones del software malicioso y de esta forma saltar el sistema de seguridad. El tercer paso es cómo prevenir amenazas desconocidas. Y para esto, y esto realmente fue único, en el mercado a finales del 2011 decidimos incluir el sandbox en todo este juego. ¿Y qué hace un sandbox? Un entorno de pruebas completo. Pues identifica la aplicación para ver si es la correcta e identifica el usuario para identificar el usuario correcto. Si tiene los derechos necesarios, podemos examinar el contenido para ver si está sucio o limpio. Si está sucio, lo bloqueo. Si no está sucio o infectado, hay dos opciones. La opción deseable es, obviamente, que el contenido esté limpio. Pero en el segundo caso sería clasificarlo como una amenaza desconocida. Y en vez de permitirla
tengo que subirlo al sandbox. Y nos encanta la prevención. Y no puedo decir solo en 5 minutos si está bien o mal. Lo que voy a hacer es crear firmas automáticamente en la bandera. Y voy a ejecutar estas firmas a nivel global, en todos los dispositivos. El sandbox es tan grande que ya se ha convertido en la mejor forma de proporcionar mecanismos de protección. Incluso hemos llegado a acuerdos con competidores para compartir software malicioso, y lo que hacemos con el malware es inyectarlo también para crear este tipo de reacción. Y toda nuestra inteligencia se centra en Wildfire. Y esto puede ser a nivel privado o público, para clientes que tienen preocupaciones acerca de compartir información sensible o confidencial fuera de su perímetro. Pero esto realmente es el segundo hito en la historia de la empresa. Y en tercer lugar, tenemos que resolver el problema de los puntos finales. Esto puede ser tráfico cifrado o documentos sensibles que no hemos inspeccionado anteriormente, o quizás se trata de un punto final que está fuera de la oficina, hacia donde no va el tráfico. Por lo tanto, desarrollamos una solución que se llama Trust, y básicamente hace dos cosas. Intenta impedir ciberexplotación y amenazas por parte de software malicioso. ¿Cómo funciona? Pues estuve hablando de esto antes en el stand. No tengo mucho tiempo, pero en el caso de los exploits, si se trata de un exploit conocido, es una amenaza para nosotros. Sabrán que hoy en día, para que un atacante explota una vulnerabilidad, tiene que utilizar diferentes técnicas. Afortunadamente, los sistemas modernos han instalado diferentes contramedidas para hacer que todo fuese mucho más complejo. DP, protección del DNS, etc. Y una vez que un atacante ha identificado una vulnerabilidad y quiere explotar esa vulnerabilidad, tiene que utilizar diferentes técnicas. Es algo que no hemos visto antes, pero sabemos cuáles son las técnicas que puede utilizar. Por lo tanto, intentamos impedir el uso de estas técnicas y posiblemente utilizar un rope chain, una cadena robo. Esto es lo que hacemos aquí. Y en cuanto al malware, pues esto también está conectado con el Wi-Fi. Cuando intentamos ejecutar algo aquí, podemos preguntar si el Wi-Fi puede identificarlo como software malicioso, incluso si tiene un motor de análisis local que está basado sobre el aprendizaje de máquina, y identificar la existencia de software malicioso sin conectarse a la nube. Y esto es básicamente la idea detrás de una plataforma de seguridad, tal y como he explicado. Pero hay una última cosa que es crucial, y este sería el descifrado SSL, específicamente cuando se habla de la red. ¿Por qué es importante? Bueno, sabrán que hoy en día aproximadamente un 50% de todo el tráfico está cifrado. Y todo lo que no se puede cifrar no se puede proteger. Por lo tanto, si no se cifra o encripta el tráfico, la única posibilidad que tenemos es trabajar sobre el punto final. Y así es como nosotros construimos el mensaje de este tipo de redes. Esta es la plataforma. Y aquí tenemos el cortafuegos, la nube de inteligencia sobre amenazas. Y como les he prometido, me gustaría presentarles algunas soluciones para que no sean solo diapositivas. Espero que funcione el vídeo. Bueno, aquí tenemos diferentes vídeos. Bueno, este es un cortafuegos VM. Y vamos a empezar con algo muy básico. Voy a explicar cómo podemos reducir la superficie de ataque. Para conseguirlo, en primer lugar, voy a intentar saltar o obviar el cortafuegos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a configurar el cortafuegos como un dispositivo de cajas. Uno de estos antiguos cortafuegos que se siguen utilizando en gran medida en el mercado. Y solo quiero permitir esta política.
La política he dominado HTTP y tenemos dispositivos en nivel 3. Hay dos redes, una red que llamo Trust y otro Untrust, confiar y no confiar. Y permito todo lo que va de Trust a No Trust, a confiar a no confiar, utilizando este servicio que realmente es el puerto A. ¿Entienden? Y después, bueno, voy a desactivar esta regla y después negar o rechazar todo. Muy fácil. Acepto todos los cambios y ahora, simulando, voy a intentar saltar el cortafuegos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a inyectar tráfico que va por el puerto 80, pero realmente no es un navegador de web. Y voy a utilizar Netcat. Seguramente todos lo conocen. Aquí en el Mac tengo Netcat. Lo voy a poner en la parte superior de la pantalla. Tengo Netcat en puerta 80. Este sería en el lado no confiar de la comunicación. Y después tengo Windows 7. Windows 7 con Netcat instalado, simulando, por ejemplo, que esta máquina se ha comprometido. Y saben que a través de Netcat se pueden incluir una venta, una célula. Entonces lo que voy a hacer ahora es inyectar una célula por la puerta 80. Bueno, lo siento si no lo pueden leer, pero sería C, ahí tenemos el código, simulando tráfico web. ¿Esto es navegación en web o no? No lo es. Pero mira, si voy al Mac, tengo la conexión. ¿Por qué? Si mi cortafuegos es tan inteligente y si he prometido desde el principio que somos tan inteligentes, ¿cómo he podido saltar el cortafuegos? Pues porque estoy utilizando este bot. Y por eso quiero decir que hay que reducir la superficie de ataque. Si analizamos los logs, encontraremos algo muy interesante. Vamos a aplicar un filtro sobre la puerta 80 para entender mejor lo que quiero decir. Aquí estoy. Muy bien. Tengo esta sesión de Trust, OneTrust a puerta 80, pero miren, es inteligente. ¿Es navegación en web? No, es Unknown TCP. E incluso he tomado una captura de imagen para que después podamos analizar el tipo de tráfico. Esto realmente es tráfico desconocido. Lo he permitido porque se lo he dicho que se debería permitir. He reducido la superficie de ataque. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Lo único que deberíamos hacer es diferentes capas de seguridad. Y lo vamos a hacer aquí en tiempo real. Es muy fácil. Lo que voy a hacer ahora es cambiar mi política y añadir la aplicación. Ahora voy a permitir la navegación por web exclusivamente. Solo eso. Aquí vemos todos los perfiles de seguridad, pero no voy a tocar absolutamente nada. Y en cuanto a los cambios a nivel de compromiso, mira lo que ha pasado. Vamos a escribirlo aquí en la parte superior de la pantalla y voy a repetir la misma operación. Se va terminando. Se ha hecho. Vamos a probar de nuevo. Ups. Este es el efecto demo. ¿Qué piensan? No lo es. Está bloqueado. Interesante. ¿Qué ha pasado? Venga, ustedes son personas brillantes, mentes brillantes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puedes saber el cortafuegos si es navegación en web o no? Durante esta comunicación entre tres partes, no sabemos si realmente es navegación por web o no. Por lo tanto, yo tengo que permitir las conexiones y bloquear los que no quiero. No tengo mucho tiempo, entonces no puedo elaborar mucho. Y ahora sí, por ejemplo, observamos el tráfico, vemos lo mismo, pero ahora denegado.
porque ya no se clasifica como navegación. Es una reacción desde la superficie de ataque. Ahora me gustaría pasar a inyectar o incluir un usuario. Por ejemplo, típicamente podemos utilizar todo desde fuera hacia adentro con perfiles de seguridad para poder inyectar o para echar usuarios. Podemos conseguir esta información de un portal de captura y también un API. Todo está abierto, tenemos un API. Para echar a usuarios desde el API podemos utilizar esto. Y este es el formato. Login, Windows 7, aquí tenemos la dirección IP y podemos escribir un script para realizar esta función. En este momento, si genera un poco de tráfico, por ejemplo, pin to Google, y voy a filtrar por aplicación o pin de la aplicación, seguramente deberíamos empezar a ver el usuario fuente. Y ahí lo tenemos. Y si tuviera aquí el servidor de aplicaciones, podría integrar esto con mi aplicación de servidor y así aprender cuáles son las funciones de este usuario de Win 7, si pertenece al departamento de marketing, si es un técnico, etc. Y para concluir este demo y pasar la palabra al siguiente conferenciante, me gustaría explicar cómo se puede luchar contra el software malicioso. Y para hacerlo voy a subir o descargar unas muestras que tengo aquí. Esta es una carpeta parecida a Dropbox. Si quiero impedir ataques en esta parte, ¿qué tengo que hacer? Si no activo descifrado de células, entonces no voy a poder comprobar esto. Por lo tanto, tengo que comprobar que esta función está activada. Voy a políticas, descifrado está desactivado, hay que activarlo. ¿Y qué estoy descifrando? Pues todo el tráfico del sitio de la red de confianza nivel 3 y seguramente para la categoría de almacenamiento y apoyo en línea, porque es posible que los usuarios tengan la preocupación de que estoy descifrando tráfico cuando hay comunicaciones a una institución financiera para comprobar pagos, etc. Por lo tanto, solo voy a descifrar este tráfico. Aceptamos los cambios de nuevo rápidamente. Cada vez que trabajamos tenemos un candidato que está operando. Vemos que está funcionando, vamos a esperar que termine y ahora puedo intentar visualizar lo que ha ocurrido. Si cojo, por ejemplo, un software malicioso como este Beaverbot, que tiene 2 o 3 años, si intento subirlo, subiendo, ups, ha fallado. ¿Por qué? Vamos a examinar los logs. Ahora voy a pasar al hilo de la comunicación y seguramente ahí vemos que es un virus del Wi-Fi. Interesante. ¿Qué puerto? 443. Y el ataque tiene Windows 7, pero es Boxnet, no Excel. ¿Y esto por qué es? Porque estoy cifrando todo ese tráfico y ahora lo puedo examinar. Y finalmente voy a hacer algo distinto. Voy a intentar crear una mutación, un polimorfismo o variante de este Beaverbot. Y para hacerlo voy a utilizar esta herramienta. Lo único que hace es modificar el título o el encabezado del archivo añadiendo el sello de tiempo. Y de esta forma estamos creando un variante totalmente nuevo del software malicioso. Y así puedo explicar cómo comportarnos en el caso de identificar un polimorfismo. Ahí tenemos el variante. Y lo vamos a mutar sobre esta carpeta. Ha realizado la mutación. Si consultamos la carpeta mutada, aquí la tenemos. Bueno, no quería mostrarle esto. Beaverbot Málaga. Y ahí vemos el hash, el original y el nuevo. ¿Y ahora qué pasa si intento subir
esto aquí. Vamos a ver. Es totalmente nuevo. Es una versión totalmente nueva que ha creado el atacante. Si intento copiarlo aquí, de nuevo, ha fallado. ¿Por qué? Y aquí debería haber un nuevo registro. Porque la forma en que desarrollamos firmas se basa sobre el contenido y no sobre el hash. Si las firmas solamente se basan exclusivamente en hash, ¿cuántos hash necesito? Hasta 5. Y esto es un mecanismo muy potente. Y para concluir mi sesión me gustaría analizar los puntos finales. Si intento ejecutar la primera variación de mi malware, Traps lo va a detectar. Es el agente instalado de punto final. Si nos fijamos en los detalles, ¿por qué se ha detectado este malware? La razón, porque era conocido para Wildfire. Es una versión muy antigua. ¿Qué pasa con la nueva versión? Vamos a intentar que funcione. El VLP-Bot Málaga es el mismo contenido, pero en un sobre distinto. Es un nuevo malware. ¿Qué va a ocurrir? ¿Este será conocido para Wildfire o no? Por supuesto es desconocido. Pero si me fijo en los detalles, ¿por qué ha sido parado de nuevo? Es por el motor de análisis local. Esto demuestra que podemos prevenir ataques polimórficos no conocidos gracias a los diferentes mecanismos dentro del análisis local, que es un análisis estático. Con esto acabo. Espero que haya sido interesante. No sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Sí? Si alguien quiere formularme alguna pregunta y si no, voy a ir cerrando el ordenador. Hola. ¿Alguna pregunta de la sala? ¿No? Sí, sí hay una pregunta. ¿Hay algún micrófono? Creo que me va a tocar a mí llevarte el micro. No, tenemos a alguien. ¿Podemos subir, por favor? Can you please, Arriba, ya te indico yo. Caliente, 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 a la take the derecha. microphone up towards the tocado. right. Yes, there it is. Ok, Jesús, para ti, ¿preparado? Jesús, this is for you. Al principio ha dicho que con los competidores se llega a un acuerdo para compartir lo que se está detectando. Mi pregunta es si están utilizando alguna representación estándar de lo que se está detectando para luego poder compartir la información con los competidores o colaboradores para acelerar todo el proceso en cuanto a la recepción de esta información. Mi pregunta es si están utilizando soluciones de fuente abierta o si se están utilizando soluciones privadas para presentar este tipo de información. Básicamente, el proyecto que hemos creado para este proyecto se llama CTA, si quieres echarle un vistazo. Es la alianza de desafíos creado por McAfee con Palo Alto Network y ahora lo tenemos disponible para otros. Y la herramienta que estamos utilizando para medir qué es lo que tiene que cargar cada miembro, porque todos tienen que subir información a diario, hay que subir 1000 muestras que no son conocidas para Virus Total. Estamos utilizando mecanismos estándares ahora mismo, Stick Taxi, y algunos de los miembros quieren utilizar MISP. No tengo mucha información porque es privado, pero estamos utilizando el estándar. Incluso también estamos escribiendo
documentos para que todos los miembros que están colaborando tengan la información. Y lo que se está detectando se hace de forma automática a Wildfire. Vale, se hace de forma automática. Cada vez que yo recibo algo que viene de Symantec, eso se inyecta en Wildfire y entonces mi motor puede ver si es malware o no, y si lo es, genera la misma firma que he mostrado aquí. Y toda esta información se envía a todos los suscriptores de Palo Alto Network. Da igual si es de red o no. Gracias. Muy buena pregunta. Gracias. Tenemos otra pregunta, Jesús. Que no sea muy difícil, por favor, si no me voy. Si no, es fácil. Quiero preguntar algo parecido a lo que ha preguntado Mario. ¿Qué operación se está llevando a cabo con esta ciberinformación? Cuando estáis compartiendo esta información sobre amenazas con otras empresas, ¿se está operando sobre esta información? ¿Nos puede dar algunos ejemplos sobre qué tipo de operaciones se llevan a cabo? Sí. De hecho, tenemos otra solución sobre esta nube de amenazas que se llama AuroFocus, y es un sistema grande de datos que lo que hace es, cada vez que se encuentra una muestra de malware, se disecciona en lo que nosotros llamamos artefactos, y ese artefacto es el comportamiento de una muestra de malware. Por ejemplo, crea un archivo temporal en el fichero de archivos temporales, o realiza algún tipo de modificación en el disco duro. Y lo que quiero es cruzar toda esta información en el sistema de datos y cruzarla para facilitar la operación del equipo. Entonces se puede encontrar un nuevo comportamiento que no se sabe si es de una familia de malware conocida o no. Se puede cargar como una petición al sistema, como un PPI, y luego entonces se recibirán todas las familias conocidas. Y también se pueden inyectar como direcciones IP, como DNS. Entonces, en el caso de que haya un incidente, ¿se puede responder a este incidente? ¿Se recibe esta información de otros competidores o de otras empresas? Por ejemplo, si hay un incidente informático, eléctrico sobre la infraestructura. Sí, recibimos esta información. Hay procedimientos para poder responder, o se puede proporcionar asesoramiento sobre esto. Esto es una buena pregunta también. Tenemos también un equipo que se llama la Unidad 42, y no importa si es un cliente o no, se ofrece a todo el que esté interesado. Si un cliente o un posible cliente está siendo atacado, se pueden ofrecer estos asesoramientos también. Y también un ingeniero que puede llegar in situ para ayudarles. Algunas veces ha ocurrido cuando los incidentes de WannaCry se tuvo que trabajar con 2 empresas aquí en España. Sí, entonces, por supuesto, ofrecemos este tipo de servicio. Muchas gracias. Un aplauso a Jesús Díaz Barrero. Muchas gracias por estar con nosotros.